Bienvenidos amigos, hermanos, una vez más, Iglesia Cristiana, en este miércoles de febrero, juntos para poder estudiar la palabra de Dios, para que, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que, como estábamos hablando recién, en las preguntas y respuestas, que fuimos elegidos para esto, para crecer, para conocer a Dios, para imitar a Cristo. Y cuanto más imitamos a Cristo y vivimos como Cristo, vamos creciendo. Y la idea es como amamos a Dios y a su palabra, y la estudiamos. Es simplemente eso, y gracias a Dios que nos da el privilegio de poderlo hacer acá en nuestro hogar, en donde Dios ha puesto que sea casa de oración, y que podamos venir como iglesia, como familia, poder estar en la palabra de Dios. Así que, qué bueno, ¿verdad? Y qué agradecido tenemos que estar con Dios, no con los hombres, sino con Dios que nos salvó y ahora nos puso para que podamos aprender y poder vivir como su Hijo, para traerle gloria al Padre. Vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, te alabamos, te damos gracias, oh Dios, por este privilegio que tú nos has dado, oh Dios, todo por gracia, todo por misericordia, porque no lo merecíamos. Padre, te alabamos por ser tan generoso con nosotros, por ser tan amoroso con nosotros, por bendecirnos, por, Padre amado, darnos tu palabra, la Biblia, para que nosotros podamos entenderte y conocerte más profundamente. Padre, gracias, y ayúdanos a este nuevo libro que vamos a comenzar, Señor amado, a darnos entendimiento para entenderlo y poderlo vivir y explicarlo. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar el libro de Génesis, vamos a hacer la introducción del libro de Génesis. Estuvimos 7 meses estudiando Nehemías. 7 meses estuvimos estudiando el libro de Nehemías. Ahora ya Génesis es un libro mucho más largo que Nehemías, ¿verdad? Tiene 50 capítulos donde este libro precioso vemos que es el principio de la Biblia y es lo que significa Génesis, el principio, ¿verdad? El principio de todo. Y para entender toda la Biblia, primero hay que entender ¿qué? El principio. No podemos estudiar la palabra solamente estudiar Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es el final de la palabra. Toda carta hay que primeramente leerla desde el principio, para entender todo el contexto, ¿verdad? Bueno, lo mismo para entender la Biblia. Para entender la Biblia, hermano, tenemos que entender el primer libro, que es Génesis, que es el principio. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la Biblia? Nos acercamos a la Biblia sabiendo que existe un Dios. Nos acercamos a la Biblia, cada uno de nosotros venimos a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un Dios. La Biblia no nos da argumentos detallados de la existencia de Dios. Sin embargo, sí nos dice cómo podemos saber que Dios existe. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Bueno, venimos a la Escritura. La Biblia nos dice cómo podemos saber que Dios existe debido a lo que vemos en la creación. Con lo que vemos en la creación. Como dice el Salmo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche, y declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Salmo 19, versículo 1 al 4. Entonces, mirar la creación de Dios, mirar la creación, ¿qué nos dice? Que alguien la hizo, ¿verdad? Que tuvo que ser un ser inteligente, mucho más que el humano, para hacer todo y a nosotros mismos. Mirarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta que tiene que haber un creador, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver también cuando comencemos a estudiar el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando entremos al versículo 1. Y el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Que no había nada. La nada no puede crear nada, ¿verdad? Tuvo que haber un creador para crear algo. Entonces, ese creador, ¿quién es? Dios. Entonces, porque como dice Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie va a tener excusa decir que no conoce a Dios o que no sabía que había un Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ha creado Dios está hablando de ¿qué? De su poder, de su sabiduría, de su inteligencia, las cosas invisibles, las cosas visibles, y está hablando de que hay un creador,
que hay un creador. Como dije, la nada no crea nada, por eso es nada. Entonces, vemos que los versículos que hemos leído, tanto el Salmo como Romanos, son argumentos teológicos de la existencia de Dios. La Biblia tiene argumentos teológicos de la existencia de Dios. Esto es el entendimiento de que tiene que haber una inteligencia, un propósito, una inteligencia con propósito en que creó este mundo. ¿Por qué Dios creó este mundo? Para que lo conozcan, para que sepan que hay un Dios, para que sepan que hay un creador. Entonces, porque el mundo muestra la inteligencia y el propósito de su creación. Dios muestra al mundo su propósito, muestra su inteligencia, muestra su poder, muestra lo que Él es, solamente con la creación. Según la opinión de muchos, incluido el que escribió los comentaristas que escriben, ¿verdad? De lo que uno muchas veces estudia, el argumento anterior aún permanece sí sin respuesta de los ateos y los agnósticos. Bueno, los agnósticos y los ateos dicen que no hay un Dios, que no existe Dios. Pero obviamente que la Biblia misma dice que solo un necio puede decir que no existe Dios. ¿Por qué? Porque si abrís los ojos y mirás la creación, te das cuenta que alguien tuvo que crear estas cosas. No se creó de la nada. Nada evoluciona. ¿Se entiende? Fueron creados, las cosas fueron creadas. Está el tema de la evolución. Bueno, pero la Biblia no habla de evolución. La Biblia habla de creación. Dios creó las cosas. Yo tengo un perro o tengo una perra y pasan los años y el perro no se transformó en un león ni en un ser humano. ¿Se entiende? Es un perro. Es más, el ADN del perro no sirve, su sangre no sirve para traer sangre para mí, sino sirve para otro perro, no para el ser humano. Un mono, la sangre del mono no sirve para hacer transfusión de sangre para el ser humano. ¿Por qué? Porque es un mono. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos está diciendo? El mismo ADN, la misma naturaleza nos está diciendo, ¿verdad?, que hubo un creador y cada uno tiene su ADN. No podemos ser compatibles, ¿verdad?, con los animales. Entonces no puede haber una evolución. ¿Por qué? Porque el mono va a morir mono. No puede transformarse en un hombre. ¿Por qué? Porque su ADN dice que no puede ser un hombre. No puede cambiar su ADN. Entonces nos acercamos a la Biblia creyendo que es el lugar donde Dios le ha hablado al hombre de una manera perfecta y comprensible. De una manera perfecta y comprensible. Así lo creemos. 2 Timoteo 3, 16 al 17. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la escritura. No el Nuevo Testamento, no. Toda la escritura dice. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo yo voy a hacer buenas obras? Porque fui salvo como cristiano para hacer buenas obras. ¿Cómo? Estudiando la escritura. Si no sé la escritura, ¿cómo voy a vivir las buenas obras? Yo tengo una fe bárbara, bien. Pero la Biblia dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Se entiende? No es por lo que decimos, sino es por lo que hacemos. Por cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo actuamos. Y esa es la fe que demostramos al mundo que tenemos. Podemos estudiar a Dios, pero no podemos ponerlo bajo un microscópico, ¿verdad? Solamente podemos saber lo que Él dice, lo que Él reveló en su palabra. Él revela un pedacito de Él, que es lo que nosotros necesitamos para poder conocerlo a Él, ¿verdad? Los beneficios y todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero Él lo revela a través de su palabra. Creemos que la Biblia debe ser entendida literalmente. Esto es, de una manera sencilla y verdadera, de acuerdo con el contexto literario. La Biblia es más que un libro. Es una biblioteca de libros, por eso Biblia. Biblia significa biblioteca, ¿verdad? Es un conjunto de libros en un libro solo. Eso significa Biblia. ¿Verdad? La Biblia, por eso es más que un libro, son muchos libros, en distintas formas literarias. En distintas formas literarias. Algunas porciones de la Biblia dan un reporte histórico, otros poéticos, otros proféticos, ¿verdad? Por eso tenemos que siempre mirar el contexto. No podemos tomar un libro histórico
y decir, esto es una profecía. No, es un libro histórico. No está hablando de la historia de Israel. Hoy en día, lamentablemente, muchos evangélicos toman profecías de que Dios le hizo al pueblo judío para nosotros. ¿Tá? Nosotros como cristianos sabemos que se tienen que cumplir muchas cosas. Muchos hablan de los tiempos finales, ¿no? Los tiempos finales todavía no han llegado, porque primero tiene que haber el rato de la iglesia, tiene que haber la gran tribulación y después viene el fin, dijo el Señor. Así que no podemos decir, estamos en el tiempo final. No estamos en el tiempo final. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que cumplir. Entonces nosotros tenemos que ir paso a paso, paso a paso. No puedo ir al final, porque se tienen que cumplir otras cosas. Por eso la Biblia hay que entenderla literalmente, paso a paso. Y eso lleva a estudio, mucho estudio. No agarrar un libro allá y decir, mirá lo que dice acá, estamos en el tiempo del fin. No, no estamos en el tiempo del fin, porque todavía estamos acá. Nosotros queremos el rapto de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces no podemos torcer las escrituras. Tenemos que ir paso a paso. Y por eso también Génesis es muy bueno para ir mirando, ¿verdad? Cómo Dios va obrando paso a paso. Cuando David escribió el Salmo 6, versículo 6, Salmo 6:6, toda la noche inundo de llanto mi lecho, acá un ejemplo, toda la noche inundo de llanto mi lecho, ruego mi cama con mis lágrimas, usó una forma literaria, poética. No es que él lloró tanto que se inundó la casa y se inundó la habitación y la cama, el colchón quedó ensopado. No está hablando de eso. Lo que quiere decir es que lloró mucho, ¿verdad? Que lloró mucho. Salmo 119, versículo 128, otro ejemplo. Por esto estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Entonces vemos acá la confianza que tenía David en la palabra de Dios. Proclama la infalibilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, no tiene errores. No tiene errores, es perfecta. Y así lo tenemos que creer nosotros. No podemos dudar de la Biblia. Cuando dudamos de la palabra de Dios, estamos diciendo que la palabra de Dios no es infalible, es falible. Tiene errores. Entonces la verdad es que nosotros tenemos que creer en la verdad. Fuimos salvos para vivir la verdad y creerla. Vivir en la verdad es creerla. Cuando no vivo la verdad, no la creo. ¿Se entiende? Es práctico. Todas las cosas que Dios ha puesto es verdad. Cuando la Biblia habla en forma narrativa, entendemos que es una historia literal. No son falsas fábulas o mitos que solo quieren comunicar una historia espiritual. Muchos agarran una narrativa de la Biblia y lo sacan y ponen a Cristo y ponen, no sé, Dios está hablando de tal cosa. No nos saquemos de su contexto. Es algo literal. Dios está hablando literal. Cuando Dios le habla a su pueblo, literalmente, usted tiene que hacer tal cosa. ¿Se entiende? Entonces tenemos que entender la Biblia, que también la Biblia habla en forma literal. Hay historias literales. Cuando la Biblia habla en forma poética, entendemos que lo que expresa es correcto y verdadero. Como vimos el Salmo, es algo poético, ¿verdad? Que quiere decir algo verdadero. Es una poesía que quiere decir algo verdadero. El sentimiento que le pone en la poesía y la experiencia son reales del escritor. Cuando David está hablando del Salmo 6:6, está hablando que tenía una gran tristeza, tanto que lloró toda la noche. ¿Se entiende? Él usó poesía. Son experiencias humanas reales, no son fábulas o sueños. Son cosas verdaderas que pasaron. Cuando la Biblia nos da una profecía, entendemos que es correcta y verdadera. Los eventos descritos ocurrirán tal como está escrito. Vuelvo a lo mismo, tal como está escrito. Yo no puedo saltear las profecías. Voy para decir algo que me conviene, o para asustar a las personas, o para que las personas infundirle miedo, o que hagan lo que yo quiero. ¿Se entiende? Mire que estamos en los últimos tiempos, tenemos que hacer esto. Bien, vamos a hacer esto porque el pastor lo dijo. Porque estamos en los últimos tiempos. No, ¿se entiende? Tenemos que ir paso a paso. Las profecías de Dios se van a ir cumpliendo paso a paso. Todo el Antiguo Testamento hay profecías y se cumplieron paso a paso, y algunas no se han cumplido. ¿Por qué? Porque está Daniel, el libro de Daniel está conectado con Apocalipsis, y Zacarías está conectado con Apocalipsis también. Hay cosas que no se han cumplido, ¿se entiende? Del Antiguo Testamento. Pero lo que se han cumplido paso a paso.
No podemos terminar, como dije hoy, ir a Apocalipsis y solamente enfocarnos en Apocalipsis porque estamos en los últimos tiempos. No, tenemos que saber toda la Biblia. Y para saber toda la Biblia tenemos que saber el principio. Génesis. Cuando la Biblia nos habla de Dios, lo expresado es correcto y verdadero, nos revela cuál es su naturaleza. El corazón de Dios, la mente de Dios, tanto que podamos comprenderlo. Para comprenderlo. La Biblia está escrita y está escrita para nosotros, para la iglesia, para que nosotros podamos comprender a Dios, entenderlo. Es para eso. ¿Ah? No es para que nosotros seamos bendecidos y seamos, no sé, prosperados. No, la Biblia está escrita, Dios se revela al hombre para que nosotros lo podamos entender y vivir para la gloria de Él, para que le glorifiquemos. Si no nos acercamos a la Biblia de esta forma, bueno, entonces, ¿cómo lo haremos? En este caso depende de cómo alguien se siente con respecto al texto. Si yo me siento enojado, y bien, voy a agarrar este texto, esta enseñanza, y la voy a aplicar a mi enojo. O como mucha gente abre la Biblia y dice, cierra los ojos, a ver, ¿dónde Dios tengo que abrir? Acá. Voy a abrir acá porque Dios me dijo que tenía que abrir acá. No, ¿se entiende? La Biblia hay que leerla correlativamente. ¿Se entiende? Por eso muchos hermanos leen la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque van correlativo, para entender el libro de Dios. Si no, ¿cómo vamos a entender el libro de Dios si no lo leemos todo paso a paso? ¿Se entiende? Todo eso Dios lo ha dejado para que nosotros podamos entender, para que podamos discernir, ¿verdad? Discernir fácilmente la Escritura. La única forma apropiada de interpretar Génesis 1 es no interpretativo, es en absoluto, no es interpretativo. Es decir, aceptamos el hecho de que la idea era decir exactamente lo que dice, no espiritualizar en Génesis 1, ¿se entiende? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bien, es lo que dice el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No espiritualizarlo, ¿se entiende? No sacarlo de su contexto, qué queda decir, y que capaz que pasaron tantos años. En el principio, cuando comienza, todo. ¿Está? Para nosotros. Yo obviamente que no, porque Dios es eterno. Pero para con nosotros, cuando crea todo lo que es la galaxia, crea esta tierra, en el principio no había nada. Nada, Dios crea. Así, de esa forma hay que entender lo que dice la Escritura. Creemos que la Biblia no es un libro de ciencia, pero aún así, cuando toca el tema de la ciencia, dice la verdad. ¿Por qué? Porque Dios está toda la ciencia. Después de todo, si la Biblia es falsa con respecto a la ciencia u otras cosas que podemos comprobar, entonces no podemos considerarla confiable en cuanto a los asuntos espirituales que no podemos comprobar. Entonces, hay cosas que no entendemos, ¿tá? Que no se pueden explicar, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque este libro es espiritual y es un libro donde tenemos que creerlo por fe. Por fe. Hay cosas que no se pueden explicar, ¿verdad? Y Dios no las explica. Dios lo que quiere es que las aceptemos por fe. ¿Cómo podemos entender que un Dios justo, santo, 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 me perdona a mí, un pecador, el peor pecador de todos? ¿Cómo lo podemos comprender? Bueno, mira la cruz de Cristo. Pero no puedo comprender. Tú acepta y cree en Cristo. Cree en Cristo, arrepiente de tu pecado y ahí vas a ser salvo. ¿Sí? ¿Cómo? Pues por fe, solo por fe. ¿Se entiende? Nos acercamos a la Biblia sabiendo que las copias que tenemos en nuestras manos son duplicados. Bueno, pero son duplicados perfectos. No son perfectos, pero son duplicados confiables, ¿verdad? No son exactamente iguales que los primeros textos hebreos y griegos, pero son copias, ¿verdad? Que son confiables, que son inspiradas por Dios y la creemos. Podemos saber que esto acerca del Antiguo Testamento al ver el cuidado increíble de la exactitud de las escrituras judías, de los antiguos judíos que con tanta dedicación, ¿verdad?, escribieron, demostrando que el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto son confiables, que el Antiguo Testamento. Podemos saber de esto del Nuevo Testamento debido a que de los primeros manuscritos, de un más grande número de los manuscritos antiguos, el Nuevo Testamento es sin duda los documentos antiguos más confiables y exhaustivamente examinados. ¿Ustedes saben cuántas veces examinaron para que fuera confiable el Nuevo Testamento?
Entonces todo esto es confiable, la palabra de Dios es confiable. Nos acercamos a la Biblia sabiendo la importancia singular del libro de Génesis. La Biblia estaría incompleta si no tuviera el libro de Génesis. La Biblia estaría incompleta. Se necesita el principio para entender el final. ¿Se entiende? Si no está el principio no podemos entender el libro. Entonces por eso es importante aprender el principio de todo. Entonces el Génesis prepara todo el escenario para todo el drama de la redención. Comienza en el Génesis. Y ahí, desde Génesis 3, continúa hasta el Apocalipsis. El tema de la redención. Casi toda la doctrina y enseñanza importante de la Biblia tiene sus cimientos en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan Pablo cuántas veces cuando va a enseñar los matrimonios? En el principio no era así. ¿Dónde va Pablo? En el Génesis. ¿Se entiende? Los apóstoles también usaron las doctrinas de Génesis, del pecado, la redención, la justificación. Habla de Jesucristo, la personalidad y la persona de Dios, la caída, Israel, la promesa del Mesías para Israel y muchas otras cosas, ¿verdad? Que nos habla Génesis. Génesis nos muestra los fundamentos de la doctrina. ¿De cuál? Bueno, del pecado, la caída. Fundamentos de doctrinas en Génesis. El pecado, la caída, la redención, la justificación. El pecado, la caída, la redención, la justificación. La promesa del Mesías. Todo comienza en el Génesis. La promesa del Mesías, la personalidad y la persona de Dios. La personalidad y la persona de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. También Génesis nos muestra el origen. ¿De qué? El origen del universo. Y su complejidad. Todo lo que él hizo. El sistema solar. La atmósfera. La hidrosfera. Todo el tema de agua. Todo lo que es cómo Dios hizo las aguas. Cómo dividió las aguas. ¿Se entiende? Como dije, Génesis nos muestra el origen del universo. El orden y la complejidad. El sistema solar. La atmósfera. La hidrosfera, la vida del hombre, el matrimonio, la vida del hombre y el matrimonio, el bien y el mal, el bien y el mal, el lenguaje, los idiomas, el gobierno, el lenguaje, el gobierno, las culturas, las naciones, las religiones, todo comienza en el Génesis. ¿Se dan cuenta de la importancia que es el Génesis? Como dije, la cultura, la nación y la religión. Y es precisamente debido a que la gente ha abandonado la verdad de Génesis que la sociedad está con tal confusión. ¿Por qué el mundo está tan confundido? Porque no creen o no leen. Y muchas iglesias no leen el libro de Génesis, que es lo fundamental, el fundamento. ¿Se entiende? Que nuestra fe, obviamente que es Jesucristo. Pero ¿dónde comienza a hablar de Jesucristo? En Génesis. Entonces Génesis es muy importante para el Nuevo Testamento. Hay al menos 165 pasajes de Génesis ya citados directamente o claramente mencionados en el Nuevo Testamento. 165 pasajes de Génesis en el Nuevo Testamento. Muchos de estos pasajes son citados más de una vez por diferentes autores, ¿verdad? Hay 200 citas referentes al Génesis en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que el Nuevo Testamento está fundado con el Antiguo Testamento, es lo que siempre decimos. El Antiguo Testamento, era lo que predicaban los apóstoles. Y después empezaron a desarrollar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Jesús declaró la importancia de creer lo que Moisés escribió. Jesús declaró la importancia de creer lo que Moisés escribió. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5, 46 al 47. Juan 5, 46 al 47. No podemos decir que creemos en Jesús si no creemos en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento habló de Jesús, del Mesías. ¿Se entiende?
Martín Lutero escribió: ruego y fielmente advierto a todo cristiano piadoso que no tropiece por la simplicidad del lenguaje de la historia que con mucha frecuencia se encontraría allí en Génesis. No debe dudar de que, por muy simple que parezca, estas son las palabras, obras, juicio y hecho de la alta majestad, poder y sabiduría de Dios. Mucha gente tiene poco lo que dice en Génesis. ¿Será así? ¿Será así que Dios creó las cosas? ¿No será que también la ciencia del mundo y lo que dicen los filósofos y lo que dicen todos estos eruditos del mundo, que Dios, ¿será que Génesis es verdadero? Bueno, ¿saben qué? Bueno, dudar de Génesis es dudar ya de toda la palabra de Dios. No podemos dudar de la creación y cómo Dios, tan simplemente hablando, hizo las cosas. Que nosotros no lo podemos entender, ¿verdad? Pero nosotros no lo podemos entender, pero lo aceptamos por fe. Como dije hoy, la palabra Génesis significa el principio. El principio. El Génesis es el primer libro del Pentateuco, el primer libro del principio. ¿Qué significa? Los primeros 5 libros del Nuevo Testamento es lo que significa el Pentateuco, ¿verdad? La importancia de estos libros es que en toda la Biblia se recuerda los escritos del Pentateuco. No solamente el Génesis, sino los primeros 5 libros. Toda la Biblia vuelve al Pentateuco. El Nuevo Testamento vuelve al Pentateuco. Y así estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el principio. Por eso la iglesia primitiva, las iglesias se fundaron con lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? La explicación del Antiguo Testamento. Comenzando lo que dice del principio de Génesis, la obra de la redención. Como dije hoy, la salvación del hombre comienza en Génesis 3. La obra de la redención y la salvación del hombre comienza en Génesis 3. Y termina en Apocalipsis capítulo 22. El fin del reino de Dios por la eternidad. Termina en Apocalipsis 22. El autor no se identifica en el libro. Sabemos que fue Moisés. Los acontecimientos de estos libros terminaron 300 años antes que Moisés naciera. Todos los acontecimientos de este libro terminaron 300 años antes que Moisés naciera. ¿Ya? Éxodo capítulo 17, versículo 14. Éxodo 17, 14. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reiré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Vemos que Dios le dice a Moisés que escribiera el libro de Éxodo. ¿Ah? En el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés: escribe, tú escribe. Entonces, de acuerdo a cómo está desarrollado el libro de Génesis con la misma forma de expresión, sabemos que Moisés fue el que lo escribió, ¿verdad? Y obviamente que los 5 libros del Pentateuco fue Moisés que lo escribió. Se cree que fue obviamente que lo escribió fue Génesis y se escribió en el 1445 a.C. Moisés lo escribió, el libro de Génesis, en el 1445 a.C. y fue terminado en el 1405. Comenzó en el 1445 a escribirlo y fue terminado en el 1405 a.C. Antes de morir Moisés termina el libro del Pentateuco, los 5 libros, pero perdón, el Génesis, habla de Génesis, termina Génesis en el 1405. Bien, el contexto histórico, la historia. ¿De qué historia nos habla? En el libro de Génesis. Nos cuenta cómo Dios creó el mundo, lo adornó. Dios hace el mundo, no solamente que lo hace, sino que lo adornó. Hizo una figura en la tierra, una imagen de Dios, ¿verdad? Y le dio aliento de vida e hizo al hombre, Adán. Después hizo a la mujer, para que juntos tuvieran una comunión íntima con Dios y glorificaran a Dios en el jardín del Edén, junto con Dios ahí, una familia. Es lo que Dios siempre tuvo en mente. Génesis se desarrolla en 3 regiones. Génesis, el libro de Génesis, se desarrolla en 3 regiones. ¿Verdad? 3 regiones diferentes, ¿verdad? Y en diferentes periodos. 3 regiones diferentes y 3 periodos diferentes. 1. Mesopotamia, capítulo 1 al 11.
Mesopotamia, capítulo 1 al 11, hasta el 2090 antes de Cristo. Hasta el 2090 antes de Cristo. Habla en esta región de la Mesopotamia. 2. La tierra prometida, Canaán, la tierra prometida, capítulo 12 al 36. Dios le empieza a prometer la tierra prometida, promete la tierra prometida. Del año 2090 al 1897 antes de Cristo. Así que hablamos de Mesopotamia y la tierra prometida. La tercera tierra, Egipto. Egipto, capítulo 37 al 50 del libro de Génesis. Egipto, capítulo 37 al 50, de 1897 al 1804 antes de Cristo. Entonces Génesis es el libro que cubre más tiempo de que cualquier otro libro. Génesis es el libro que cubre más tiempo de cualquier otro libro debido a todos los acontecimientos ocurridos en este libro. Pasaron muchos años con muchos personajes, diferentes personajes y muchos años. ¿Se entiende? Los temas que trata el libro de Génesis. Los temas que trata el libro de Génesis. Ya lo dije, pero lo vamos a volver a repetir para que nos quede, ¿verdad? Los temas que trata el libro de Génesis. Vimos que este libro, como Dios se revela al hombre por medio de su creación. Dios se revela al hombre por medio de su creación. ¿Y qué hace? Elige un pueblo para revelarse. ¿Qué pueblo? Israel. Elige un pueblo para revelarse. A Israel. Como hoy en día Dios nos escogió a nosotros, los creyentes, la iglesia, para revelarse y darse a conocer. Como Israel debía ser una nación santa, apartada del pecado, viviendo en santidad, lo mismo fuimos elegidos nosotros. ¿Para qué? Para vivir en santidad, vivir diferente al mundo. Fuimos elegidos por Dios, como fueron elegidos los israelitas, a vivir diferente al mundo. ¿Cómo? En santidad, lejos del pecado, ¿verdad? Vivir el Evangelio es vivir la palabra de Dios. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Vivir la ley de Dios. ¿Se dan cuenta que Dios no ha cambiado? De esa manera, las otras tierras paganas iban a conocer a Dios. ¿Cómo? Mirando a Israel. ¿Cómo las personas pueden conocer hoy en día a Dios? Mirando a los cristianos. Lo mismo. Porque Dios nos eligió ante la fundación del mundo para darse a conocer a los gentiles. ¿Se entiende? ¿Por medio de qué? El mundo no lee la Escritura. El mundo lee nuestras vidas. Entonces Dios no ha cambiado, tiene en el mismo plan, eligió una nación para darse a conocer en el tiempo pasado, ¿verdad? Y formar una nación santa, y Israel. Hoy en día Dios ha elegido ante la fundación del mundo personas para salvarla, para darse a conocer y para que lo den a conocer a otros lugares. Por eso el cristiano, donde está, es cristiano. No importa el sistema que viva, no importa la religión que exista, no importa el régimen que hay, si es comunista, derecha, o si está, no sé, está el astronauta en el espacio, o está abajo del mar en un submarino, el hombre es cristiano ahí. Y ahí tiene que ser luz, porque Dios lo puso ahí, ¿se entiende? No hay pretexto, como vimos con Nehemías. Si es viejo, si es joven, si el mundo, si la influencia, no hay pretexto. Debemos ser luz en todo tiempo, como lo tenía que hacer Israel. En estos libros los temas son, nos habla de la integrante de la Trinidad. Génesis nos habla de los integrantes de la Trinidad. Nos habla del Padre, nos habla del Espíritu Santo, nos habla del Hijo, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo ahí, cuando nos habla de la Trinidad. No habla específicamente de la palabra Trinidad, pero obviamente que habla de ese Dios Trino. También nos habla del hombre, del pecado del hombre, la redención, el hombre, el pecado del hombre, la redención, el pacto que hace Dios, promesas,
Satanás, nos habla de Satanás. Promesas, Satanás, los ángeles, revelaciones, nos habla de revelaciones. Dios, en este tiempo no había Biblia, no había ley, Dios se revelaba en visiones, revelaciones, en sueños a los primeros creyentes, ¿verdad? Hoy en día no, porque ya tenemos la Escritura. También nos habla de Israel, nos habla de juicio y bendición. Israel, juicio y bendición. Génesis 1, capítulo 1 al capítulo 11, Génesis 1 al 11, nos habla del origen del universo, el tiempo y el espacio. Génesis 1 al 11, capítulo 1 al capítulo 11, nos habla del origen del universo, el tiempo y el espacio, el inicio de la existencia humana y sus vidas. La existencia humana y sus vidas nos habla del matrimonio, la familia, la caída y obviamente el pecado. Matrimonio, familia, la caída, el pecado, la redención y el juicio de las naciones. La redención y el juicio de las naciones. Ahora Génesis del 12 al capítulo 50 nos habla de la historia de los patriarcas. La historia de los patriarcas. ¿De qué? ¿De qué quiere decir eso? El origen de Israel. El origen de Israel. Bien, de los hijos de Noé. De los hijos de Noé es Sem, el considerado el antepasado de los pueblos semitas. Sem, el hijo de Noé, es considerado el antepasado de los pueblos semitas. Y ahí incluye a ¿quién? Abraham. El padre de la nación israelita es Abraham. ¿De dónde viene Abraham? De Sem, de los hijos de Noé. El origen de la descendencia hebrea, la línea genealógica pasa de Sem a de Sem a Eber, bisnieto de Sem. Eber es bisnieto de Sem. ¿Ah? Y el origen del término hebreo llega hasta Abraham. Linaje directo Sem, Abraham. Sem, hijo de Noé. Eber, estoy con Eber es el padre de Abraham. De la descendencia de Eber es Abraham. El significado, Abraham es la novena generación descendiente de Sem. Es la novena generación de la descendencia de Sem, Abraham. Y ahí lo que se sitúa los hebreos dentro del linaje de Sem. ¿Se entiende? Viene de ahí. El origen del término, los hebreos son descritos como descendientes de Eber, quien era bisnieto de Sem, haciendo el linaje de Sem directo del pueblo al pueblo de Israel. Entonces los pueblos semitas, en la calificación bíblica, se desarrollaron a partir de la descendencia de Sem tras el diluvio. Después del diluvio, de la descendencia de Sem, vienen los israelitas. ¿Ah? ¿Se dan cuenta que toda esta descendencia de ahí son todos hermanos? Los hijos de Noé. Pero lamentablemente entre ellos se pelean, entre ellos se matan, los árabes. Así es el hombre, ¿verdad? El pecado del hombre. Bien, el pueblo hebreo a través de los patriarcas es el grupo monoteísta. ¿Por qué monoteísta? Todos ellos creyeron en un Dios solo. En un Dios solo. Comienza, ¿verdad? Del tiempo de Sem, y ahí, con un Dios solo. Los judíos, antes de entrar a pelear por sus tierras en Canaán, Dios les enseña por qué debían de matar y destruir otro pueblo. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el pecado, ¿verdad? Contrariamente a lo que Dios quería que vivieran. Y todo ese pecado podía contaminarlo a ellos y sacarlo del foco que ellos tenían que obedecer la palabra, la ley de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Por eso ahí después viene el Pentateuco, donde Dios va mostrando sus leyes, ¿verdad? Sus gustos, sus leyes, lo que tenía que hacer Israel como nación, para que vivieran diferentes y puedan ser un pueblo diferente. Por eso ellos tenían que memorizar la ley.
para poderla vivir y enseñar. Por eso que dice en Deuteronomio, y se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ya desde ahí, desde el Pentateuco, los judíos tenían que memorizar la ley. ¿Qué nos manda a nosotros Dios? Memorizar la palabra, escudriñarla, memorizarla. ¿Por qué? Para enseñarla a otros. Se dan cuenta que Dios no ha cambiado. Somos nosotros que queremos cambiar la ley, queremos cambiar las cosas, queremos cambiar a Dios a nuestra manera de pensar, pero Dios no ha cambiado. El Dios de la Biblia sigue igual. Sigue igual. Por eso Dios nos pide a nosotros ¿qué? Matar el pecado. Matar el pecado de nuestras vidas, ¿verdad? Y vivir su palabra. En lugar de practicar el pecado, tenemos que sacar el pecado y tengo que poner la palabra. ¿Se entiende? No es que quedemos vacíos, sino que en lugar de mi mente saco el pecado y pongo la palabra de Dios. No hay manera de vivir una vida en santidad si no saco el pecado. Y la manera de sacar el pecado es confesándolo, apartándome y memorizando palabras de Dios, estudiando las escrituras. Si yo no estudio la escritura, no memorizo la escritura, ¿cómo voy a saber lo que es pecado? ¿Cómo voy a enseñar lo que es pecado? ¿Se entiende? Y la Biblia es práctica, hermanos. Dios pide en nuestra vida, como sus hijos, y como dije, matar y no dejarnos contaminar con el pecado. ¿Qué le pidió Dios a Israel? Lo mismo. Lo mismo. Continuamente Dios le enseña a Israel que debían ser luz a otras naciones. Una nación pequeña como Israel debía ser luz a grandes naciones. Nos pide lo mismo nosotros, hermanos, una iglesia tan pequeña como la que tenemos nosotros, que seamos luz en la ciudad de Urano. Continuamente. Continuamente. Por eso, continuamente tenemos que estar acordándonos de la palabra de Dios que memorizamos, que estudiamos. Siempre. Dios le prometió bendiciones terrenales a Israel, a nosotros bendiciones celestiales. Ya las tenemos todas, gracias a Cristo. Nuestra obediencia y servicio tenemos recompensa en el cielo. Israel, por su obediencia a Dios, tenía recompensas terrenales. Dios le había prometido a Abraham la tierra prometida y cumple con su descendiente Israel. Génesis 12, 1 al 3 nos habla de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Vamos a ver en el libro, de Génesis, también la misericordia, la gracia de Dios, está en toda la Biblia. No solamente ahora que estamos en el tiempo de la gracia. Dios siempre fue un Dios de gracia. Toda la desobediencia que hizo Israel, la falla que tuvieron todos los hombres de Dios que Dios eligió, todos, Moisés, Abraham, todos, Josué, todos fallaron, todos porque eran pecadores. ¿Qué vemos ahí? La gracia de Dios. ¿Qué vemos en nuestras vidas? Cada día fallamos, ¿no? Por lo menos, si no fallas es porque te caíste del cielo. Te caíste del cielo. Pero todo ser humano falla, somos todos pecadores. Aún el cristiano es un pecador perdonado. Y fallamos. ¿Qué vemos ahí? La misericordia y la gracia de Dios que se renueva cada mañana a favor de nosotros, como lo hizo con Israel. Nosotros no somos mejores que Israel. Somos igual que Israel. Pecadores. Fallamos. Pero Dios es el mismo Dios de Israel, el mismo Dios que nosotros tenemos. Y ese Dios maravilloso, misericordioso, lleno de gracia, continuamente dando favores que no merecemos. Aunque nosotros somos malos y fallamos, Él no falla. Muchos creyentes hoy en día se asombran de la maldad que hay en el mundo. Y la maldad que hizo Israel. ¡Qué maldad de los israelitas! Que siempre fallaron. ¡Qué maldad hay en el mundo! ¿Saben lo que tenemos que asombrarnos nosotros? Es lo que dice Romanos 5:20. De la gracia de Dios. Cuanto más, dice la gracia, cuanto más hay maldad en el mundo, sobrepasa la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que ver nosotros? La maldad, la gracia y la misericordia de Dios. Decirle, Padre, te alabo por la misericordia que tiene con este mundo, conmigo, que yo sé la Biblia, he estudiado la palabra, hace tantos 10, 15, 20, 30 años que estoy en la palabra y vengo a fallarte en esto, Padre. Te alabo, Dios, por tu misericordia y tu gracia. ¿Se entiende? Eso es lo que nos tenemos que asombrar los cristianos. La paciencia y la misericordia de Dios que tiene con nosotros. Y bueno, y terminando la Biblia está Apocalipsis y nos dice el último libro que gracias a Dios y a la obra de Cristo en la cruz, el Dios hombre, Jesucristo hombre, recupera lo que el hombre perdió en el Génesis, el primer Adán. ¿Qué recupera? El paraíso, donde el hombre, seguidor de Cristo, va a vivir eternamente con Él.
Cristo recupera el paraíso para nosotros, como hombre. Por eso tuvo que venir como hombre. Como dice Apocalipsis 22.3, y no habrá más maldición, porque se vuelve a vivir en el huerto del Edén, comiendo el árbol de la vida, Apocalipsis 22:1-14 nos habla que estamos vestidos con la justicia de Cristo, lavados con la sangre de Cristo, para vivir con Cristo, un cuerpo glorificado. Todo eso perdió Adán. Cristo viene y lo recupera. ¿Para qué? Para nosotros, para compartirlo, hermano. Para que todo lo que Dios tuvo en el principio, su pensamiento en el principio de hacer el hombre, para tener esa relación, poder compartir, vivir juntos y estar con Él por la eternidad, Adán lo pierde. Cristo viene y lo recupera. Pero todo esto por amor y por gracia. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Pero Dios se place en compartir. Porque es un Dios de amor. Él quiere compartir. El hombre lamentablemente se desvió, pero gracias a Cristo recupera para compartir su reino juntamente con nosotros. Este libro de Génesis trae mucha enseñanza para nosotros, como por ejemplo la fe, las obras de sus personajes. La fe y las obras de sus personajes nos cuentan tres acontecimientos importantes en el mundo. La caída del hombre, el diluvio universal y la dispersión de las naciones. Estos relatos nos ayudan para entender la historia mundial. Hermanos, el libro de Génesis es muy importante para entender toda la historia mundial, cómo comienza todo, para que nosotros podamos explicarle a aquellos que tienen otras dudas o otro pensamiento, cómo se hicieron las cosas. Ahí está el Hijo de Dios, el cristiano, para explicarle, mira que no fue así, la verdad fue así. Dios lo dice en su palabra. Todas las costumbres en el tiempo del libro de Génesis no son las mismas costumbres de hoy en día. Habían otras costumbres, costumbres hebreas que hoy no hay en nuestro tiempo, en nuestro país. Por eso hay que conocer que el contexto histórico, para poder ayudarnos a entender este glorioso libro que Dios ha dejado, que es el principio, cuando Él comienza todo, para que nosotros podamos entender. Que Dios nos ayude juntos, hermanos, a entender este libro, para conocer más a ese gran Dios, para conocer el principio, de dónde comenzamos, ¿verdad? Cómo comenzó todo, para que nosotros poder dar explicaciones, poder enseñar a otros, a nuestros niños, a nuestros, sobrinos, vecinos, todo aquel que venga y te haga una pregunta. Ahí está el cristiano para enseñar. Ahí está el anciano, la anciana para enseñar. La anciana a las más jóvenes, los hombres a los hombres, y ahí juntos ir enseñando quién es nuestro Dios. Todo este precioso libro es para que nosotros lo compartamos y lo repitamos, memorizándolo primero, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tanta misericordia que tienes para con nosotros. Oh Dios, te alabamos, Padre, por la Biblia, como dije hoy. Padre amado, ayúdanos ahora, Señor, a aferrarnos a tu verdad y, Padre, vivirla y darla a conocer, para glorificarte aquí en la tierra, y para que aquellos que dudan, que aquellos que no te conocen, que nosotros podamos, Señor amado, darte a conocer con seguridad, no dudando, sino con seguridad que esta es la verdad. Padre, ayuda a mis hermanos, y que juntos podamos darte a conocer en un mundo que no te conoce, que podamos mostrarle la creación, lo que tú has hecho, y que tú te glorifiques con nuestro trabajo, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por compartir, gracias por estar con nosotros, y sigan orando por favor con nosotros, para que nosotros podamos entender este libro y juntos podamos comprender a Dios, y Dios se glorifique, ¿verdad?, en toda la enseñanza que nos ha dado, para que nosotros podamos enseñarlo a otros. Muchas bendiciones, que pasen bien.